queridos hermanos, como ustedes saben, y lo dije en nuestro grupo de WhatsApp, hoy día es nuestra última predicación del libro del profeta Ageo. Y es un texto cortito el que nos viene faltando, que está en Ageo 2, para que lo pueda buscar, Ageo 2, del versículo 20 al versículo 23. Mire qué breve, solamente 4 versículos, pero Dios tiene mucho que decirnos el día de hoy, que es la parte de la palabra de promesa que nos da nuestro Señor. Ageo, capítulo 2, del versículo 20 al 23. Gracias, hermano, por el agüita. ¿Cómo están? ¿Lo tienen? Si no, vamos a esperar a nuestra hermana que lo proyecta siempre para los hermanos que tienen dificultades con la búsqueda. Ageo 2, versículo 20 al 23, y la idea es que tenga su Biblia a mano. Vamos a estar viendo de vez en cuando algún otro que otro texto bíblico, y además vamos a volver a nuestro texto que vamos a estar examinando el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Yo estaba viendo durante la semana algunos informes, investigaciones, encuestas, análisis de lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un informe en el que se señala, y ahora cito, que la sensación de protección de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, y que 6 de cada 7 personas en el mundo sufre sentimiento de inseguridad. ¿Le ha pasado eso? Que andamos asustados, ¿cierto? Con los portonazos, con los asaltantes, ¿no es cierto? Entonces, según este informe, las naciones que tienen mayor índice o nivel muy elevado en salud, mayor acceso a la salud, mejores sueldos, más riqueza, más crecimiento económico, mejor educación, al mismo tiempo, curiosamente, cosas que deberían hacernos estar más seguros, tranquilos, tengo buena salud, tengo recursos, tengo educación, curiosamente es la gente que mayor grado de inseguridad sufre que hace 10 años atrás. Mire qué curioso. Las naciones que tienen un mayor desarrollo, mayor riqueza, salud y educación, están experimentando hoy más ansiedad que hace 10 años atrás. Esta misma semana salió publicado en uno de nuestros diarios de que la población chilena vive en una especie de paranoia social. O sea, la gente está asustada. Ve una moto que pasa por el lado y ya como que nos agarramos el bolso. Sube a la micro alguien que se viste medio urbano y nos cambiamos de asiento. Porque hay un tipo de paranoia social, decía este diario. O sea, hay un clima de inseguridad. Y yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Hay un clima de inseguridad. Ahora, añádale a esto que aún en los cristianos se percibe cierto grado de ansiedad por el futuro, y uno lo escucha constantemente en las conversaciones que uno tiene con los hermanos. Hay mucha ansiedad con respecto al futuro. Y eso no es tan descabellado, por un lado, está equivocado, pero tiene una cierta lógica, porque la agenda globalista, marcadamente secularizada, avanza a un paso tan acelerado que muchos se preguntan, ¿qué le espera a la iglesia de aquí a un par de años? ¿En qué forma este derrumbe social, moral, que estamos viviendo en este mundo puede afectar o está afectando a nuestros hijos, a nuestros nietos?
¿Qué pasa con la educación? O sea, hay un temor generalizado, no solo entre la gente que no cree en el Señor, sino que también aún en creyentes. Hay una cierta incertidumbre con cómo avanzan los poderes del mal. La diferencia, la gran diferencia es que los creyentes tenemos en nuestras manos las promesas de Dios. Y este sermón se llama Confía en mi promesa. Yo lo haré. Tenemos promesas. Promesas con las cuales podemos mantener a raya nuestros temores. Promesas con las cuales podemos vivir en esperanza. Como vemos en el pasaje que vamos a considerar esta mañana, para concluir nuestra serie expositiva del libro del profeta Ageo. Dice que en aquellos días, esto ya lo hemos conversado cuando dijimos el contexto en el cual se escribe este libro, el pueblo de Israel, los judíos, también enfrentaban un futuro incierto, humanamente hablando. Israel había perdido su soberanía. Recuerden, 70 años antes, cuando Babilonia los invadió, y ahora están bajo dominio de los persas. Ya, buena onda, los persas lo dejaron volver, pero siguen bajo dominio persa. Tanto así que no hay rey. El rey para ellos es el rey persa, ya sea Ciro o Darío. Y el templo, hermanos, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, estaba en ruinas. Y todo parecía indicar que en los próximos años Israel seguiría siendo una mota de polvo en medio del Medio Oriente, rodeado de naciones muy poderosas, que podrían volcarse en cualquier momento y destruirlos. Entonces, ¿dónde había quedado la promesa de Dios que le había hecho al rey David de que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre? ¿Había algún futuro para Israel como nación del pacto? Se preguntaba esta gente. Entonces, hermanos, el panorama de estos judíos, que estos judíos tenían por delante, no era muy prometedor. Pero en ese momento Dios envía a un tal Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y le entrega un mensaje sorprendente a Zorobabel. Cuando lo vemos en su contexto, este mensaje es pero sorprendente que le esté diciendo lo que Dios le está diciendo en ese contexto tan poco esperanzador. Un mensaje que Ageo, en el cual debía incluir. El Espíritu Santo movió a Ageo para que incluyera este mensaje dirigido particularmente a Zorobabel, primariamente a Zorobabel, pero lo escribió en un libro para que lo leyeran más personas. Lo leyera primeramente el pueblo de Dios, los judíos, y ahora lo estamos leyendo nosotros, la iglesia. O sea, Dios quiso que el pueblo de Dios, a través de los siglos, pudiese animarse leyendo el mensaje que Dios le entregó a un individuo particular en el tiempo y en el espacio llamado Zorobabel. Mi hermano, tú y yo necesitamos abrazar de corazón el mensaje que Dios le entregó a Zorobabel. Porque este mensaje está aquí escrito, no porque sí. Dios hubiera podido darle un mensaje privado a Zorobabel y no haberlo incluido en la palabra. Y de hecho hay muchos encuentros con Dios, con individuos que no están en la palabra. Pero Dios quiso que este mensaje particular sí estuviera. Y la pregunta es, ¿por qué este mensaje está acá? Era para Zorobabel, pero era para ti. Y también es para mí. Es para ti, es para ti, es para ti y es para ti. Era para Zorobabel y era para ti y para mí. Y Dios quería que Zorobabel, en ese momento, en medio de tanta incertidumbre, inseguridad, temor con respecto al futuro, Dios quería que Zorobabel supiera 3 cosas. Y que tú y yo supiéramos esas mismas cosas. En primer lugar, que sus planes se cumplirían sin lugar a dudas. Porque nuestro Dios posee dominio absoluto sobre todas las cosas. Los planes de Dios siempre se cumplen. Versículo 20 que dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. Es curioso esto, porque es el mismo día del mensaje tercero. O sea, lo que Sebastián predicó la semana pasada,
fue el mismo día se envió este segundo mensaje a Zorobabel, que es el 18 de diciembre de nuestro calendario. O sea, el mismo día que el mensaje anterior, también se envió este mensaje a Zorobabel y también a nosotros. Dios le envió un segundo mensaje a Ageo, pero esta vez dirigido a Zorobabel. ¿Y cuál fue el mensaje? Hermanos, pongan atención a la gramática en el texto. Pongan atención. Quiero que lea conmigo desde el versículo 21 en adelante. Dice, habla, y voy a hacer algún énfasis adrede. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo. Y esa palabra es clave. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo trastornaré el trono de los reinos y yo destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Yo trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y yo te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Declara el Señor 7 veces, 7 acciones que Él llevará a cabo. 7 cosas que Él va a hacer. Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré y yo lo haré. Y ahí está el título del sermón. Confía en mi promesa. Yo lo haré. Esto no es lo que Dios tiene la esperanza de llevar a cabo siempre y cuando no suceda ningún imprevisto, ningún percance. Ya mira, si todo sale bien, yo voy a hacer todas estas cosas. Porque uno dice eso, mira fulano, espero tenerte esto a tiempo. Espero estar en tu casa el martes, siempre y cuando no llueva. Por ejemplo, el viernes teníamos reunión de jóvenes presencial. Bueno, llovió, así que no la hicimos por Zoom. Porque nosotros no tenemos control de todas las cosas. Pero Dios sí. Dios sí. Esto es lo que Dios ha dicho que hará y lo hará con toda certeza. Porque nada ni nadie puede parar o oponerse a los planes de nuestro Señor. Nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Así que ningún imprevisto que suceda está fuera del control poderoso, soberano del Dios que determinó las cosas que va a hacer de antemano. El futuro será como Él ya decidió que sea, porque Él controla las cosas, porque para eso Él es Dios. En los decretos de Dios no hay nada para la incertidumbre, no hay lugar para un pequeño margen de error, no para Dios. No hay ni un pequeñísimo, minúsculo margen de error, porque no hay un rincón, hermanos. No hay un rincón en todo el universo que Él ha creado donde Él no ejerza absoluta y total soberanía. Nuestro Dios no tiene rival. Nuestro Dios no tiene nada que se le asemeje. De hecho, el mismo Isaías, en Isaías 46, versículo 9, dice: no hay ningún Dios como yo, que anuncio lo que está por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, mi decreto permanecerá y haré todo. Hermano, haré todo lo que quiero. ¿Oyeron eso? Todo. No un 50%, no un 90%, no un 99%, no hay nada que Dios se proponga hacer que Él no pueda llevarlo a cabo. Porque no existe poder sobre la tierra que pueda ponerle la más mínima resistencia. Si Dios lo dijo, así va a ser. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dijo Nabucodonosor, el gran emperador de Babilonia. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, comparados con Dios. Toda la humanidad completa, cada ser humano queda reducida a nada, incluyendo los ricos, incluyendo los poderosos. Y dice Nabucodonosor, y Él hace según su voluntad, sigue diciendo. Fíjese, Nabucodonosor, un pagano,
tenía mejor teología que muchos de nosotros. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ni en el cielo ni en la tierra existe poder que pueda frenar, que pueda frustrar los planes de Dios. Isaías 40, versículo 15. Oigan esto, hermanos. He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae al cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. ¿Entiende lo que está diciendo? He aquí, todas las naciones le son como la gota de agua que cae de un cubo, haciendo alusión a un balde. Y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. ¿Te parece muy poderosa la ONU? Parece poderosa. ¿Te parece muy poderoso el poderío militar de Rusia? ¿O el poderío militar de Estados Unidos? Bueno, déjame decirte que para Dios, la ONU, la OEA, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Corea del Norte, lo que sea, todos los países, todos los poderes de este mundo son como la gota de agua que cae de un balde. Cuando tú estás trapeando el piso en la casa. Uno mueve el balde, cae una gotita de agua. Bueno, para Dios, esas son todas las naciones juntas. Imagínate por un momento que tú vas a la feria a comprar tomate y te pesan el tomate y tú le dices a la persona, oye, limpia bien el tomate porque el polvo me va a subir mucho el precio. Ese es el peso de todos los esfuerzos de las naciones. ¿Se dan cuenta que es una hipérbole ridícula? Que el poder de las naciones para Dios es como nada. Es ridículo, es como el polvo en la balanza. El polvo en el tomate no va a subirle ni un peso el precio de ese kilo de tomate. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo acá. Dice que todas las naciones son como menudo polvo en la balanza. Así como el polvo pegado en un producto no puede mover la balanza, las naciones tampoco. No pueden mover la balanza que Dios ha determinado de las cosas que Él ha decretado que así sucederán. Y sigue diciendo Isaías, como nada son todas las naciones delante de ti, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, como si no existieran. Mira, hermano, hermana, no cometa el error de comparar el poder de las naciones y de todos esos organismos internacionales con nuestra capacidad de respuesta, porque te vas a llenar de ansiedad, te vas a llenar de temor. No compares el poder de las naciones contigo, porque tú igual eres pequeño. No compares el poder de todos los organismos internacionales contigo. No compares el poder de un gran presidente, de un emperador, de un rey, de lo que sea, un magnate, un multimillonario. No lo compares contigo. Porque de Moisés se dice en Hebreos 11 que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Sabes por qué? Porque Moisés se comparó con Faraón. Soy mejor que él. Dice el texto, porque se sostuvo como viendo al invisible. No compare esos poderes contigo. Tú debes sostenerte como viendo al invisible. No temiendo la ira de Faraón, porque él se sostuvo como viendo al invisible. Mi hermano, espera en ese Dios que puede decir con toda certeza, yo lo haré. Confía en mi promesa, yo lo haré. Porque Él sigue sentado en su trono gobernando todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Aunque en este momento no tengamos ni idea de lo que Él está haciendo y por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. No tenemos idea. Él no nos explica. Lo segundo que le dice a Zorobabel y a todos nosotros el día de hoy es que todos los reinos rivales de Dios serán destruidos. Todos los reinos rivales de Dios serán destruidos. Versículo 21. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y yo trastornaré el trono de los reinos,
y yo destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y yo trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Esta figura del versículo 21, yo haré temblar los cielos y la tierra. Si usted ve un poquito más atrás en el texto bíblico, es muy parecido a lo que dice en el versículo 6 y versículo 7 del capítulo 2. Es muy similar a lo que dice el versículo 6 y el versículo 7, que el Señor hará temblar los cielos y la tierra. Recuerden que ahí, cuando dice que Dios dentro de poco iba a hacer temblar a los reinos de las naciones, dice el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, esta promesa se repite una y otra vez y una y otra vez en los profetas. Ellos visualizaban el día en que habría de cumplirse la promesa de Dios, la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que a través de uno de sus descendientes serían benditas todas las naciones de la tierra cuando venga el deseado, tal como lo describe Ageo 2, versículos 6 y 7. Dice Sofonías, capítulo 3, versículo 9, escuchen esto, mis hermanos, porque aquí están incluidos los chilenos. Dice que Dios daría a los pueblos labios puros. A todos los pueblos, incluido el pueblo chileno, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo, de más allá de los ríos de Etiopía. Mis adoradores, mis dispersos, me traerán ofrenda. ¿Se dan cuenta de esto? Dios aparece, nuestro Señor viene y todas las naciones se rinden ante Él. O gente de todos los pueblos y naciones. Esta profecía se está cumpliendo. Desde cuando Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre en su primera venida, de ahí en adelante esta promesa, esta profecía se está cumpliendo. Desde entonces Dios está construyendo un enorme templo espiritual formado de piedras vivas con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, que se postran ante el Dios de Israel y le adoran en espíritu y en verdad. Todo eso por los méritos de Cristo. Pero el versículo 21 y 22, el panorama es diferente, porque acá, lo que leímos antes, en el 6 y el 7, habla como de salvación, habla de adoración, de que vendrán los pueblos y servirán al Señor. Pero acá, en el versículo 21 y 22, está hablando de destrucción. Ahora nos está hablando de destrucción. Y se usa el mismo lenguaje que Dios usó en Génesis cuando habló de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo que Ageo está describiendo en el versículo 21 y 22 es muy similar a lo que describe el Salmo 2. Es una absurda la conspiración universal contra el Señor y contra su Cristo, que está condenada al fracaso, ¿no es cierto?, desde el principio. Porque fíjese lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo, contra su Mesías. Eso, hermanos, es una total ridiculez. Dice el verso 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. Es chistoso eso, que Dios se burla de cómo las naciones conspiran contra Él. El Señor le dará esas cositas, chiquititos. Se quieren rebelar contra mí. Y todo su esfuerzo es como menudo polvo en la balanza. El Señor se burla de ellos. Esta conspiración no produce ninguna alarma en el trono de Dios. Pero lamentablemente
produce muchas alarmas en nuestros corazones. Los hijos de Dios muertos de miedo. Y el Señor, cositas. Se ríe. Y nosotros muertos de miedo. Llenos de ansiedad. O sea, hay una diferencia entre cómo el cielo reacciona y cómo nosotros reaccionamos. Hermanos, seamos honestos. Nuestro punto de vista, o a nuestro punto de vista, los poderes terrenales nos parecen demasiado poderosos. Y fácilmente olvidamos quién es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Sí es cierto, hermanos, es cierto que hay una conspiración contra Dios. Es cierto que hay conspiración contra su iglesia. Hay una humanidad caída que pretende darle un golpe de estado al Señor, que quiere rebelarse contra el Señor. Todo esto es real. Eso es lo que vemos todos los días. Cuando usted prende la tele, en los medios de comunicación, en los gobiernos nacionales, en los gobiernos internacionales, los organismos internacionales. Todo eso es real. No podemos negarlo. Está a la vista. La agenda globalista es real. El movimiento LGBTQ y todas las letras del abecedario es real. La ideología de género es real. El movimiento abortista es real. Todos estos organismos internacionales están tratando de implantar una dictadura ideológica en todo el planeta. Estamos en guerra. En una guerra que no es una batalla cultural, es una batalla espiritual. Pero el resultado final de esta guerra ya está decidido. Ese es el punto. Ese es el punto. Usted tiene una información privilegiada, porque usted sabe cómo termina la historia. El resultado final de esta guerra ya está decidido. Sí, algunos de estos grupos ganarán una que otra batalla, una por aquí, otra por allá, porque Dios es soberano. Y por alguna razón que nosotros no entendemos, Dios va a permitir que estos grupos tengan algunas victorias o algunos avances en su maldad. Pero Dios ha decretado que ellos no ganarán la guerra. Ya determinó. Ya Dios decretó la destrucción final de todos los reinos que se oponen al suyo. Por eso alguien decía muy sabiamente que no debemos cometer el error de visualizar el futuro a la luz del presente. Hermano, no visualice el futuro a la luz del presente. Debemos visualizar el presente a la luz del futuro. Debemos visualizar el presente a la luz del futuro. O sea, son dos formas totalmente distintas de ver el mundo y ver la vida. Si usted ve el futuro desde el presente, pesimismo, ansiedad, incertidumbre. Pero si usted ve este presente sabiendo cómo terminarán todas las cosas, hay esperanza. Todos los poderes que se oponen a Dios serán suprimidos, serán destruidos. Esa profecía tiene un cumplimiento final y definitivo cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Dice Apocalipsis capítulo 19 que hay una batalla final, y finalmente Jesucristo vence. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabía, cierto? Pero estamos muertos de miedo. Pero ¿saben qué más, mis hermanos? A través de toda la historia, una y otra vez vemos a Dios soberano poniéndole límites al mal. Cuando Hitler inauguró el Tercer Reich, o el Tercer Imperio, o el Estado nazi, en enero de 1933, Hitler anunció con bombo y platillos que estaba inaugurando un reino que iba a durar 1000 años. ¡Wow! 1000 años. Duró 12 años, 3 meses y 8 días. Porque es Dios y no el hombre el que determina el movimiento de la historia. Solo Él tiene poder para decir con certeza, yo lo haré. Este sistema que ahora opera contra el Dios del cielo será completamente destruido. Pero como dice el apóstol Pedro, según su promesa nosotros esperamos
nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Lo que Pedro está diciendo es, porque Dios lo prometió, nosotros podemos esperarlo. Los burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos evangélicos tienen años diciendo Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero no viene su Cristo. Pero tú y yo sabemos que cuando Dios promete algo, no importa cuántos años pasen, Él lo cumplirá. Entonces, como Él prometió cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, según lo que dice el apóstol Pedro, nosotros podemos esperar eso. E incluso Pedro sigue diciendo que nosotros podemos esperar eso, y sigue diciendo que nosotros tenemos que vivir ahora a la luz de esa promesa. ¿Usted vive a la luz de esa promesa? Dios cumplirá su promesa, queridos hermanos. Y el tercer y último encabezado del día de hoy, o la tercera parte del mensaje de Dios a Zorobabel y a nosotros, es que Dios le dice a este hombre, en palabras que tenemos que explicar, que la línea davídica, o sea, el linaje del rey David, vendría el Mesías. Y esa línea sería preservada hasta el establecimiento del reino del Mesías, porque nuestro Dios es fiel a sus promesas y porque lo declara Jehová de los ejércitos. Versículo 23, en aquel día. Y esta frase, en aquel día, es una expresión escatológica. Está hablando del día del Señor, del día del juicio final, la segunda venida de Cristo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Raro. Para poder entender esta parte del mensaje, es necesario saber quién era Zorobabel. Y durante esta serie hemos hablado un poco de él. Sabemos que es el gobernador de Judá, pero no hemos hablado mucho más de él, de hecho, casi nada. Bueno, ¿quién era este hombre? Zorobabel era nieto de Joaquín. ¿Y quién era ese? ¿No es cierto? Bueno, Joaquín fue el último rey de la línea davídica que reinó legítimamente en Jerusalén antes del cautiverio. El último rey que gobernó legítimamente en Judá antes de la caída frente a Babilonia. Después Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia. Nabucodonosor lo puso a otro rey como un títere suyo, que era su tío, el tío de Joaquín, llamado Sedequías. Pero era un rey títere. El rey legítimo de la línea davídica era Joaquín, el último rey legítimo que reinó en Israel, en Jerusalén, antes del cautiverio babilónico, fue Joaquín, el abuelo de Zorobabel. De manera, mis hermanos, que Zorobabel era un descendiente legítimo del rey David. Esa es la idea. Aunque en este momento en la historia no tenía posibilidad alguna de volver a ocupar el trono. Porque Israel había perdido su soberanía, su autonomía política. Estaban bajo dominio persa. Y como decíamos al principio, y reconocieron los persas a Zorobabel como gobernador de Judá. Pero hasta ahí no va. Bueno, con esto ahora en mente, vean una vez más el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Esta es la primera vez en el libro de Ageo que en vez de llamarle Zorobabel, gobernador de Judá, le llama Dios su siervo. La primera y única vez que le dice, tú eres mi siervo. Y ese es un título muy especial. Es un título que se usa constantemente y continuamente en el Antiguo Testamento para referirse a David. David, mi siervo.
para referirse al Mesías, descendiente de David. De hecho, usted lo pueden ver claramente en Isaías, del 40 al 55, que habla de su siervo, el siervo del Señor. Entonces verán como una y otra vez Dios se refiere al Mesías como a su siervo. Y ahora le dice, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué significa eso? Bueno, este sello, este anillo de sellar, un anillo de sello, era un símbolo de la autoridad. Y era usado para endosar todos los documentos oficiales, todos los decretos reales. Se ponía la arcilla y entonces el sello del rey era como la firma del rey sobre un documento. Ese anillo era tan importante que los reyes solían llevarlo consigo como una medida de protección, ya sea puesto en la mano o en un collar a la vista, ¿no es cierto? Este sello era sumamente importante. Y ahora Dios le dice a Zorobabel, yo te tomaré, te pondré como anillo de sello. Es decir, te protegeré como si tú estuvieras en la palma de mi mano y te investiré de mi autoridad real, porque yo te escogí. Ahora, el trasfondo de esta promesa la encontramos en el capítulo 22 del profeta Jeremías. Quiero que lo busque conmigo. Jeremías capítulo 22, donde Dios le anuncia a Joacim, el bisabuelo de Zorobabel, que él sería llevado en cautiverio a Babilonia por causa de su pecado, y que ninguno de sus descendientes inmediatos volverían a sentarse en el trono de Israel. Y el lenguaje que Dios usa en Jeremías, capítulo 22, versículo 24, es muy similar al que acabamos de leer en Ageo. También habla de este anillo de sellar, que dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, recuerden que los reyes tenían varios nombres. Joaquín era conocido como Conías, como Jeconías y también como Joaquín. De hecho, ustedes conocen al rey Urías, también era conocido como Azarías. Entonces, era muy común que los reyes tenían varios nombres. Entonces, Conías es el rey Joaquín, ¿sí? El abuelo de Zorobabel. Que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera como anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Es la misma figura. Que si este rey, Joaquín, fuera como anillo en mi mano, anillo de sellar, aún de allí lo arrancaría, porque Dios lo desechó, porque no se arrepintió y no volvió al Señor. O sea, ven que hay una advertencia de juicio. Te voy a arrancar. Tú has sido un anillo de sellar en mi mano, pero aún estando como anillo de sellar en mi mano, te voy a arrancar. Yo quiero que tú sepas que ya no hay esperanza para ti. Y a un día, efectivamente lo arrancó y fue llevado, deportado a Babilonia. O sea, para Joaquín no había remedio. No había remedio. Pero ahora Dios le está prometiendo a Zorobabel revertir las palabras de juicio para su abuelo. La promesa mesiánica que Dios le hizo a David habría de cumplirse en un descendiente de Zorobabel. Lo que le está diciendo, porque David tuvo muchos descendientes. Se fue ramificando la dinastía davídica, pero de los descendientes de David, de Zorobabel, vendría el Mesías. Yo te he escogido como mi siervo. Yo te protegeré como anillo de sellar en mi propia mano y te investiré de mi autoridad. Zorobabel no tenía ninguna importancia política para las naciones circundantes. Era un don nadie. Era un pequeño gobernador en una pequeña, prácticamente provincia del Imperio Persa, en medio del Medio Oriente, sin ninguna importancia. Zorobabel, a los ojos de los poderosos, no era nadie, a los ojos del mundo. Era el gobernador de una pequeña nación bajo dominio persa, y un poco más adelante iban a estar bajo dominio de los griegos, y más adelante
unos años más adelante, bajo dominio romano. Humanamente hablando, era imposible, improbable que Dios cumpliera su promesa que le había hecho a David. Pero nuestro Dios es un Dios fiel. Y Él preservó a los descendientes de Zorobabel por más de 500 años, hermanos. Hasta que llegamos al capítulo 1 del Evangelio de Mateo. ¿Qué leemos allí? Que después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, y sigue descendiente tras descendiente hasta llegar a un tal Jacob que engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Una preguntita, ¿a ti te aburren las genealogías? ¿Tú crees que sería mejor la Biblia? ¿Sería más emocionante, más entretenida, sin genealogías eternas? Las genealogías, que a tantos, que me incluyo, tanto nos aburren, están allí para probar que Dios es fiel a su promesa. Las genealogías están aquí para recordarnos que Dios hizo una promesa de que de un descendiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y preservó hasta David, hasta Zorobabel, hasta Jacob, hasta José, hasta Jesús, el Cristo. Nuestro Dios es fiel. Él cumplió en Cristo lo que prometió a Abraham, lo que prometió a David, lo que prometió a Zorobabel. Él prometió un rey eterno, que se sentaría en el trono y se sentaría para siempre. ¿Cómo comienza Mateo? Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Precioso, hermanos. Si nosotros no tuviéramos todas estas genealogías, no podríamos trazar con fidelidad que Dios preservó a toda una nación, generación tras generación tras generación, hasta que Dios cumpliera la promesa de David, su siervo, de que se levantaría un rey, que se sentaría en su trono para siempre, que un descendiente de Abraham se levantaría y en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y Zorobabel está allí. Aparece en la genealogía de Jesús. De hecho, si usted ve la otra genealogía, que por cierto, la genealogía de Mateo hace un trazo hasta José. La genealogía de Lucas hace un trazo hasta María. Si usted lee Lucas, capítulo 3, versículo 27, la genealogía o la versión de Lucas, nosotros también vemos que Zorobabel también está en esa genealogía, como antepasado, ascendiente de María. O sea, aparecen las dos genealogías. Nuestro Dios es fiel. Israel tuvo que esperar 520 años para ver el cumplimiento de esta promesa. Pero nuestro Dios es fiel. Y aunque el Mesías, querido hermano, murió en debilidad, en una cruz romana, Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. ¿Y ahora dónde está Jesucristo? Sentado como rey a la diestra del Padre. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos se van a postrar ante Jesús. ¡Qué glorioso eso! Todos, ya sea por conversión o por destrucción. Pero toda rodilla se doblará. Todos los enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Llegará el día cuando en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces no hay posibilidad alguna de que la historia humana termine de otro modo, porque el soberano del universo dijo: yo lo haré. Y hasta ahora este Dios no nos ha fallado. En los días de Zorobabel, esta promesa no parecía cumplirse. Los poderes de este mundo se veían demasiado poderosos. ¿Y sabes qué? Lo mismo pasa hoy. Los poderes de este mundo se ven
demasiado poderosos. Pero Dios ya nos ha probado que Él cumplió lo que prometió. ¿Dónde está el poderío de los persas? ¿Dónde está el imperio que fundó Alejandro Magno, Alejandro el Grande? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio nazi? ¿Dónde están todos los imperios? Pero Jesús sigue ahí, sentado en su trono. Y volverá por segunda vez, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no seas de esos de los que habla Pedro, que se burlan preguntando, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hermano, Cristo viene y no se canse de repetirlo. Cristo viene por segunda vez. Y si tú no te has arrepentido de tus pecados, en humillación, en fe, pidiendo perdón, el día de su venida va a ser el peor día de tu vida. Él vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Óyeme bien, los cuales sufrirán pena de perdición eterna, excluidos para siempre, eternamente, de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga el Señor, el cual va a ser glorificado por todos nosotros y admirados por los que hemos creído en Él. Y tú y yo veremos a nuestro Señor cara a cara y admiraremos extasiados a nuestro bendito Salvador. Confía en la promesa de Dios. Él lo hará. No tengas la menor duda de eso, mi hermano. El reino del Mesías será establecido en cielo nuevo y en tierra nueva, y toda tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, dice Habacuc 2, versículo 14. Ahora, hay un detalle adicional en este texto que no podemos pasar por alto. Ya explicamos lo que el texto significa. Ahora, mis hermanos, ¿para qué Dios le dijo todo esto a Zorobabel? Porque vamos a ver el libro entero, el contexto del libro entero. ¿Para qué fue que Dios le dijo todo esto a Zorobabel? Confía en mi promesa, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré y yo lo haré. Yo voy a destruir los reinos de las naciones. Nadie puede oponerse a mí. El reino del Mesías prevalecerá. ¿Era para que Zorobabel se sentara tranquilo? Bueno, no hay problema, esperemos en Dios, que destruya a los malos, que el Señor establezca su reino y nosotros sentémonos a esperar. ¿Fue para eso? ¿O fue para animarlo a continuar con la reconstrucción del templo? Poniendo piedra sobre piedra, con la vista puesta en ese futuro glorioso que le espera. El templo se acabó de construir 5 años después, en el año 515 a.C. No era un templo como el de Salomón, no era tan espectacular, pero ellos terminaron la obra que Dios les pidió y les ordenó que hicieran. Zorobabel, yo no te pido que hagas un edificio súper ultra espectacular, solo te pido que termines el templo. Piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Y Zorobabel desaparece del panorama hasta que reaparece en Mateo capítulo 1. Dice Daniel, capítulo 11, verso 34, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y va a actuar. O sea, no es un pueblo pasivo, ya esperemos nomás. No es una espera pasiva. No es un pueblo vago, no es un pueblo místico que está dedicado únicamente a la contemplación. No es un pueblo que está pasivo, sino que es un pueblo esforzado. Mis hermanos, estas promesas no deben llevarnos a contemplarlas con una vista pasiva. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer en medio de este caos, en medio de esta espera, en este caos que nos rodea, con la vista puesta en el futuro glorioso que está garantizado y confiamos que así será porque Dios lo dijo.
Ese es el punto. Ahora podemos trabajar y podemos trabajar confiados. En los versículos finales de Ageo son como una especie de complemento de lo que Dios ya le había dicho a Zorobabel en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Recuerden, léanlo si quieren. Esfuérzate, Zorobabel, trabaja, no temas. Esfuérzate, trabaja y no temas. Continúa poniendo piedra sobre piedra en este templo que no parece tan impresionante. A veces ese pequeño esfuerzo, hermanos, que a nuestros ojos parece tan pequeño, es un pequeño eslabón en toda una cadena de algo mucho más grande, mucho más glorioso, que Dios está haciendo en la historia de la redención. Tal vez lo que tú estás haciendo ahora parece pequeño, pero es un eslabón en la gloriosa cadena de la redención. Tal vez te parece poco lo que tú puedes hacer para el avance del reino de Dios, y te parece que simplemente estás poniendo una piedra aquí, otra piedra por allá, así como los israelitas en el tiempo de Zorobabel. Mientras pensaba en esto, pensaba por ejemplo en los padres de la iglesia, ¿verdad? Padres que a veces uno los ve que trabajan por sus hijos y a veces al padre le parece que el trabajo no avanza. Y uno pone una piedra hoy y parece que todo se cae mañana. ¿Es tan importante lo que yo estoy haciendo en casa con mis hijos? Yo oigo hablar de misioneros que hacen cosas grandes en países perseguidos, predicando el evangelio, que dan su vida por el Señor. Y yo estoy aquí, educando 2 cabros chicos en la casa, en el temor del Señor. ¿Es eso tan importante? Sí, es importante. Sigue poniendo piedra sobre piedra. Aunque nadie te vea, es un eslabón más en la cadena de la redención. Porque ya hemos hablado de la necesidad que nosotros tenemos para nuestro congreso, por ejemplo. Tenemos necesidad de que muchos de nuestros hermanos se involucren más activamente en la vida de iglesia, en los ministerios de la iglesia. ¿Vamos a reaccionar como los judíos en tiempo de Ageo? No, no es el tiempo para que la casa del Señor sea edificada. No es tiempo de hacer un congreso de jóvenes. Solo han pasado 12 años. El último fue el 2012. No es tiempo para involucrarme activamente en la iglesia. No es tiempo para la casa del Señor. Hermano, si es el tiempo para la casa del Señor. Es el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Sacúdete, hermano, de esa apatía. Sacúdete de esa pasividad. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Puede que no parezca impresionante, puede que no parezca glamoroso, pero es increíble lo que el Todopoderoso puede hacer con nuestro poco. Lo que a ti y a mí nos parece poco. Esfuérzate, trabaja, no temas, porque Dios está haciendo algo. Algo que ahora mismo no lo podemos ver, pero Dios está haciendo algo para la gloria de su Hijo. Dios está construyendo un templo, está edificando un templo hecho de piedras vivas. Un templo espiritual de piedras vivas de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Dios lo está haciendo. Y lo está haciendo con el pequeño esfuerzo tuyo. Con el pequeño esfuerzo mío. Porque nosotros tenemos tesoro en vasos de barro. ¿Sabes para qué? Para que la excelencia del poder sea suya. Y no nuestra. Somos como Zorobabel. Estamos aquí poniendo una piedra. Poniendo otra piedra, otro ladrillo y otro ladrillo. Y uno dice, ¿a dónde va a llegar esto? Mis hermanos, ahora que hemos terminado el libro de Ageo, que nos exhorta a poner en orden nuestras prioridades, nos exhorta a mirar hacia el futuro, a mirar hacia lo que Dios está haciendo en la historia, en el tiempo, en el espacio, para la gloria de su Hijo. Y permítame concluir dando un vistazo de lo que nos espera, para que terminemos esta serie alimentando nuestra esperanza. Solo así vamos a poder mantener a raya el temor y seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante. Dice Apocalipsis 5, versículo 8, que cuando Cristo hubo tomado el libro que contenía los decretos de Dios para la historia humana, los 4 seres vivientes, hermano, escucha este pasaje tan conocido como si lo estuvieras escuchando por primera vez. Vislumbra lo que tú y yo vamos a ver
en el futuro. Los 4 seres vivientes, los 4 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has dado para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tú y yo reinaremos sobre la tierra. Pero esa promesa no es para George Soros. Esa promesa no es para Bill Gates. Esa promesa no es para la ONU. Esa promesa no es para Vladimir Putin. Esa promesa es para los débiles creyentes en Cristo que han puesto su confianza en Él. Los mansos heredarán la tierra para siempre. Dios lo ha prometido y Dios lo hará. Luego dice: y miré, y la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Glorias sean dadas a nuestro bendito Salvador. Glorioso. Y con eso, hermanos, podemos mirar el futuro confiados. Le invito a que podamos orar.